Bueno, lo anunciábamos al inicio del programa, hablamos esta noche de muerte cerebral. Como todos los miércoles abordamos temas relacionados con el área de la salud y sin duda este es uno de los diagnósticos más devastadores, más confusos que existen para los familiares de un paciente con muerte cerebral. Y justamente detrás de estos diagnósticos existen algunas historias que nosotros queremos presentárselas a continuación. La muerte cerebral es la pérdida irreversible de toda actividad en el cerebro. Esto puede ser causado por una lesión grave en la cabeza o una hemorragia que provoca la pérdida de oxigenación en el cerebro. Por otro lado, escuchó hablar alguna vez de casos en que se declararon a pacientes con muerte cerebral y sin embargo por alguna extraña e inexplicable razón vuelven a la vida. Aquí les narramos algunas. Acomódese y tome mucha atención, de seguro les sorprenderá. Su nombre es Zach Dunlap, un joven de 21 años que fue protagonista de una sorprendente historia en Estados Unidos. Los médicos que le trataban declararon muerte cerebral, pero despertó poco antes de que le extirparan los órganos vitales que serían donados a otros pacientes. Doug, there is, as you said, no fault here. You're not blaming anyone, the hospital or anything for... Las pruebas iniciales tras el accidente mostraban que no existía flujo de sangre en el cerebro de Zach, y los doctores determinaron que se trataba de alguien con muerte cerebral. Tras la decisión, los médicos informaron a la familia Dunlap, mientras ellos se dirigían a despedirse de su hijo, al que creían con muerte cerebral. Zach Dunlap explicó que no recuerda el accidente, pero lo que sí recuerda es haber oído al doctor, que lo declaró muerto. Lo escuché y me volví loco por dentro, dijo Zach, días después de su recuperación. ¿Qué le pareció? Sorprendente, ¿no es verdad? Y es que uno se pregunta cómo es que una persona puede volver de esa manera a la vida. Otra historia es de Karina Melchior, una joven procedente de Dinamarca. Escuche su caso. Ella tuvo un accidente automovilístico el año 2012. Fue declarada con muerte cerebral y a sus padres se les pidió el consentimiento para realizar la donación de sus órganos. Lo que pasó en el caso de Karina fue que cuando los doctores apagaron el respirador artificial, ella, en lugar de morir, reaccionó inmediatamente para la sorpresa de todos los que se encontraban en el cuarto del hospital. Su reacción fue televisado como parte de un documental y fue visto por 1.7 millones de personas, generando gran desconcierto entre la población de Dinamarca. Una joven de 19 años no podía creer lo que estaba presenciando. Karina Melchior llevaba 3 días en coma tras un aparatoso accidente de coche. Los padres de Karina interpusieron luego una demanda ante el hospital y el abogado de la familia aseguró que ella no deja de preguntarse si es que los doctores querían matarla. Cosas de la vida, ¿no cree? Uno se pregunta qué es lo que permite que a último momento una persona con este tipo de diagnóstico pueda levantarse. Es como si realmente entendiera o estuviera consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Sin embargo, ¿usted qué haría? ¿Permitiría que se desconecte a una persona con muerte cerebral? ¿O dejaría que llegue ese día en que tal vez pueda despertar, como dije antes, por esas cosas de la vida? ¿Y usted tiene alguna consulta respecto al tema? Le hago la invitación para que ya pueda participar de nuestra publicación que la encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Muerte cerebral. ¿Es correcto que debamos entender que la muerte cerebral es el fin de la vida? ¿O aún el cuerpo humano es capaz de percibir lo que pasa a su alrededor? Bueno, queda claro que existe una confusión en las personas cuando algún familiar o ser querido, conocido, amigo es diagnosticado con muerte cerebral. Y el objetivo del programa es aclarar todas las dudas que usted pueda tener respecto a este tema. Y para ello contamos con especialistas que sin duda nos brindarán la información que nosotros necesitamos para entender acerca de lo que es la muerte cerebral. Damos la bienvenida a la doctora María Cusicanqui Giles, neuróloga del Hospital de Clínicas ya hace 20 años y docente de semiología de la Universidad Mayor de San Andrés desde hace 10 años atrás. Doctora, bienvenida a Hora 23 por segunda oportunidad que la tenemos en el programa. Qué gusto. Muchas gracias. También damos la bienvenida a la licenciada Cecilia Bandín. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoanálisis, docente universitaria de posgrado también y miembro del directorio del Colegio de Psicólogos de La Paz. Licenciada, qué gusto de tenerla nuevamente en el programa. Un placer, feliz de acompañarlos. Gracias. Bueno, y por primera vez
vez nos acompaña el doctor Antonio Virués, un reconocido médico cirujano, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, con especialidad en el Hospital General de México, además aval académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una maestría en bioética en la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid, España, es miembro de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y director del Comité de Obstetricia Crítica de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Un amplio currículum, doctor. Qué gusto de contar con su presencia en el programa, así como todos nuestros invitados. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, es momento de iniciar con este tema acerca de la muerte cerebral. Hablamos esta noche y bueno, la primera pregunta se la dirijo a usted, doctor Virués. ¿Qué es la muerte cerebral fisiológicamente? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona cuando se le diagnostica como muerte cerebral? Bueno, la definición en un punto de vista estricto es el cese irreversible y completo de las funciones del encéfalo. Eso es importante para diferenciar, tal vez de una forma más propia, lo que es la muerte cerebral. Traje algunas imágenes de apoyo, no sé si me pueden... Contamos con estas imágenes para que así la explicación llegue de forma más clara a todos nuestros televidentes. Exacto, ahí tenemos la definición. Y en la siguiente diapositiva, la siguiente, por favor. Podemos ver los componentes del encéfalo. Lógicamente es mucho más difundida la palabra cerebro, ¿no? Pero entendemos como encéfalo tanto el cerebro como el cerebelo y el tronco encefálico. Esto es importante porque al hablar de encéfalo nos referimos a que es el daño cerebral, el daño es tan importante que no solamente puede producir esta alteración a nivel del cerebro, sino también a nivel del tronco encefálico, y al ser de forma irreversible va a evitar que la persona, en este caso el paciente, pueda respirar de manera automática, que pueda respirar como lo hacemos todos, ¿no? Que de cierta manera lo podemos hacer incluso de forma consciente. De todas maneras sabemos que cuando estamos durmiendo, por ejemplo, es un fenómeno automático la respiración. Los pacientes con muerte encefálica, por definición, no tienen esta función, entonces no podrían vivir, entre comillas, si no estuvieran conectados, en el caso de terapia intensiva, a un ventilador mecánico que es el que le da la respiración. Estamos afirmando entonces que los pacientes con muerte cerebral, este es un diagnóstico irreversible, o sea, no existe un paciente que tenga muerte cerebral y pueda despertar después de un tiempo, eso es imposible. Exactamente, por definición, es el cese irreversible de todas las funciones, como dijimos, y básicamente un paciente no podría despertar ya teniendo este diagnóstico, es imposible. Muy bien, veíamos una producción al inicio de esta entrevista de que nos mostraba algunos casos de pacientes que habrían despertado después de unos días o después de un par de años y que tenían el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cómo se podría explicar estos casos, doctora Cusican? Yo pienso que estos casos, una de dos, primero el diagnóstico. Tal vez el diagnóstico no es de muerte cerebral, ¿no? Otro diagnóstico. Y otro, hay que ver la fuente de información, la fuente bibliográfica, porque hay muchos documentales al respecto que más bien nos llevan a confusión, y sobre todo con la población. Entonces, ¿podríamos hablar tal vez de una falla o una falta de precisión en el diagnóstico? Sí, porque se requieren ciertos requisitos para prerequisitos y luego realizar el examen, digamos, neurológico para muerte cerebral, ¿no? Bueno, y en los próximos minutos vamos a conocer más acerca de todos esos exámenes o pruebas que se deben hacer para que el diagnóstico de muerte cerebral sea certero. ¿Por qué se da la muerte cerebral? ¿Cuáles son las principales causas que pueden originarla? Bueno, entre las causas principales tenemos el traumatismo cráneoencefálico, los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos también hemorragias, ya sea una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, hemorragias intraparenquimatosas, infartos malignos y también la encefalopatía anóxica isquémica por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que también serían las causas neurológicas más importantes, ¿no?, que tenemos. Bueno, nos llegaba una consulta a las redes sociales. Por ejemplo, una cirugía, un exceso en la anestesia, ¿podría generar muerte cerebral? Si nos produce un paro cardiorrespiratorio y el paciente no ha pasado el tiempo, digamos, de más de 5 minutos de parada cardiorrespiratoria, puede producirse una encefalopatía anóxico-isquémica. Esto por falta de oxígeno que llegue al cerebro. Por falta de flujo sanguíneo cerebral, sí, que lleva oxígeno al cerebro, ¿no?
Muy bien. Bueno, qué difícil es hablar de por sí de la muerte, licenciada Bandín. Cuando hablamos de muerte, nos invade muchos sentimientos generalmente negativos. ¿Cómo interpreta la mayor parte de la gente, de la población? ¿Cómo interpretamos lo que es la muerte y cómo deberíamos interpretarla? La temática en relación a la muerte es siempre dolorosa, es muy, muy dura. Nadie está preparado para eso, ¿no? Porque implica el perder, la ausencia, la falta de lazo, ¿no? Con ese ser tan querido, donde ya no lo toco, ya no lo veo, ya no comparto, ya no hablo, entonces todo cambia, todo cambia absolutamente. Pero cuando se produce una situación como la que mencionaban, y ese ser que es tan importante para mí está en la cama y veo que respira, porque veo el pecho que se mueve, toco la piel y no tiene propiamente una contextura distinta, para mí esa persona sigue estando ahí y no encuentro una lógica para pensar que está muerta, ¿no? Que ha fallecido. El duelo tomará un tiempo probablemente un poco más extenso, pero se dará de igual manera. Lo que necesita la persona es entender, para poder cerrar ese proceso de duelo, que ese ser querido simbólicamente y a nivel imaginario, a nivel real, tiene una presencia distinta ahora, ¿no? Ya no es la persona que antes era, no es que va a cambiar eso, no va a ser la persona que yo desearía que sea a futuro, porque eso ya es algo irreversible, y simbólicamente todo aquello que me anudaba a esa persona cambia, ¿no? Entonces, la temática de la muerte tiene que ser abordada de forma clara, de forma puntual, concreta, sin revestirla como tal, ¿no? Que eso es muy común cuando hay niños, por ejemplo, de por medios. Entonces tiene que ser algo muy, muy puntual para que la persona realmente pueda hacer ese cierre como corresponde. Sin duda. Doctor Virués, ya lo decía la licenciada Bandín, el hecho de que informen a los familiares de que el paciente está legalmente muerto, no se puede hacer absolutamente nada. Y después de un tiempo uno entra y ve a un paciente todavía con respiración, que se mueve el pecho, todavía caliente, sin duda genera confusión, tal vez incluso mayor dolor, dificultad para aceptar que realmente ese paciente o ese familiar está muerto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si ya no existe ninguna actividad cerebral, podemos ver que la persona sigue respirando, sigue todavía con temperatura corporal, y hay casos en los que incluso se dice que puede tener algunos movimientos o reflejos? Exacto, es comprensible que todos estamos acostumbrados a creer que la muerte es prácticamente el cese del latido cardíaco, ¿no? Así es como todos los pensamos, pero gracias a los avances tecnológicos, justamente en terapia intensiva, hablando del ventilador mecánico, de algunos fármacos que podemos utilizar para hacer que el corazón lata más fuerte, que suba la presión, puede presentarse esta situación de la muerte encefálica, en la cual el cerebro está completamente dañado, no se va a recuperar, y sin embargo, por la función automática que tiene el corazón, sigue latiendo por algún tiempo más, un par de días, pero el daño irreversible del cerebro va a propiciar que ese corazón se detenga tarde o temprano, aproximadamente 2, 3, 4 días después. Pero mientras tanto, por los cuidados que nosotros podemos ofrecerle, pues encontramos un cuerpo que se mantiene todavía un poco con una temperatura casi normal. Podemos encontrar que los familiares fácilmente confunden y piensan que sigue vivo, ¿no? Pero ninguna persona con el cerebro completamente dañado no va a volver a la vida, ¿no? Es importante realizar entonces una diferencia entre otros estados neurológicos. Por ejemplo, existe el coma, el estado vegetativo, la muerte cerebral. Muchos podemos entender como que estos diagnósticos significan lo mismo. Sin embargo, ¿existe una diferencia? Existe una diferencia. ¿Cuál es? Por ejemplo, hablando del coma, el coma en realidad se puede definir como una incapacidad ya de despertar. El paciente está con ojos cerrados, tiene la incapacidad de despertar a estímulos, ¿no? Pero existen grados también. En un grado, por ejemplo, al estímulo nociceptivo doloroso, el paciente puede tener reflejo de retirada, reflejo de movimiento. En otro grado un poco más profundo, el paciente al estímulo doloroso puede tener signos de descerebración, que nosotros llamamos de decorticación, o en otro grado más profundo, al estímulo también doloroso que se le hace al paciente, puede haber alteración de las funciones vegetativas, ¿no? De la frecuencia cardíaca, presión arterial. Eso. Pero en un grado, en el coma,
pero en un grado más profundo como es en el de muerte cerebral, no hay respuesta a ningún estímulo doloroso y hay ausencia de respiración, ¿no? Entonces, cuando un paciente está en coma, ¿existe actividad cerebral? Existe actividad cerebral. Ahí está una de las principales diferencias. Y en el caso del estado vegetativo, un paciente en coma está, como le digo, dormido, es incapaz de despertar, pero pasa, digamos, 1, 2, 3, 4 semanas, puede ir al estado vegetativo. El estado vegetativo se caracteriza porque el paciente está vigil, está despierto, ha recuperado el sueño vigilia, pero no se conecta con el medio. Es importante entender que la conciencia depende de dos cosas. Uno, de estar alertas, despiertos, y otra, de conocernos nosotros mismos y tener relación con el entorno. El paciente en estado vegetativo no tiene relación con el entorno. Él puede mirar sin mirar nada, puede escuchar sin escuchar nada, porque no responde a esos estímulos. Muy bien. Hace unos minutos, licenciada Mandino, usted mencionaba el tema de disfrazar a veces o ocultar lo que es la muerte de un ser querido. Se realiza mucho con los niños o con las personas mayores por miedo a que pueda afectarles a su estado de salud. Y me imagino que es más frecuente cuando ocurren muertes así súbitas o de pronto, como en el caso de la muerte cerebral, que puede darse después de algunos accidentes o paros cardíacos en los cuales los familiares no esperaban la ausencia de ese ser querido. Sí, efectivamente. El hecho de disfrazar un tema que es finalmente parte de la vida como tal, ¿no? La muerte es algo que lastimosamente nos acompaña a todos, pero el disfrazar un evento así solo genera, por un lado, un incremento de esperanza en la persona, ya sea una persona de la tercera edad, un niño, van a estar muy al pendiente, no, realmente muy al pendiente, y al mismo tiempo van a ver que el entorno no está tan al pendiente como puede estarlo ese niño o ese adulto mayor, y no va a entender por qué sí tendríamos que estar esperando a que vuelva a estar activo ese ser querido, porque todos están llorando, porque todos están tan agobiados, tan angustiados. Entonces empiezo a sentir que me están mintiendo y aparece el enojo, aparece la ansiedad, la angustia, una rabia intensa, y la persona empieza a estar más irritable, más hostil, y genera una conducta totalmente muy inapropiada en el entorno, porque quiero que esté tranquilo para poder explicarle en su momento, pero lo veo tan irritable que mejor le explico más adelante. Entonces la situación se dilata tanto que llega a un punto donde ya es insostenible para todos, ¿no? Y cuando finalmente esa persona asume o se da cuenta o entiende lo que ha pasado, ya la situación está totalmente distorsionada y ya es un problema complejo donde se tiene que tratar, bueno, todo ese vínculo familiar, social en relación a ese ser querido, ¿no? Muy bien, es un punto importante para tenerlo en cuenta, así como también es un punto importante hablar de esa falta de precisión que puede existir en algunos diagnósticos que originan historias como las que vimos, por ejemplo, al inicio de la entrevista, que también genera confusión posteriormente en todas las personas respecto al diagnóstico de muerte cerebral. ¿Cómo entonces, doctor Virués, se debe hacer un diagnóstico de muerte cerebral? ¿Qué tipo de funciones se debe evaluar? ¿Qué tipo de evaluaciones físicas se deben tener? O incluso recurrir a otro tipo de exámenes, no sé, laboratorios y demás. Sí, el diagnóstico de muerte encefálica es básicamente clínico. ¿A qué nos referimos con eso? Que es fácil darnos cuenta cuando una persona no respira. Nosotros hacemos una prueba que se llama el test de apnea, en el cual desconectamos al paciente del ventilador durante un tiempo controlado y vemos si es que al acumular dióxido de carbono, que es el principal estimulante del centro respiratorio, después de pasado este tiempo controlado, el paciente, en este caso, no presenta ningún estímulo, no presenta automatismo respiratorio, pues hacemos otra prueba entre las 6 o 24 horas después para confirmar. Si durante estas dos pruebas se ve que no tiene un automatismo respiratorio, pues el diagnóstico de muerte encefálica está prácticamente hecho. Ahora, en otros países, como donde yo tuve la oportunidad de estar en España, en el afán de acortar este tiempo de observación, se pueden utilizar otras pruebas confirmatorias. En nuestro medio, en la legislación, está reconocido el electroencefalograma para ver justamente la actividad eléctrica cerebral. También existen otros métodos, por ejemplo, como la tomografía con emisión de fotono único, que tampoco, bueno, es un test muy caro. Y otro que es muy útil es el Doppler transcraneal, con el cual podemos evidenciar la falta de flujo sanguíneo cerebral, lo que se mencionaba también en la nota, ¿no? Lo cual demuestra que no existe un flujo llegando al cerebro y ese cerebro pues está prácticamente muerto, ¿no?
Bien, cuando se hace este diagnóstico de muerte cerebral, a veces pueden haber algunos reflejos o movimientos, doctora Cusicanqui, según algunas fuentes de información. ¿Esto es cierto? ¿Y por qué se darían estos movimientos si no existe ninguna actividad cerebral? Incluso se habla en algunas fuentes de información del signo de Lázaro. ¿Usted nos podrá explicar mejor en qué consiste? En realidad, estos reflejos son espinales, son reflejos medulares que pueden aparecer. Sí, son reflejos de liberación medular que se puede producir. Entonces, el signo de Lázaro, el paciente incluso puede llegar a sentarse, ¿no? Y de esa manera uno pensar de que realmente está vivo, pero puede aparecer el signo de Babinski, ¿no? Que es hiperextensión de los dedos, puede aparecer que todos ellos son más reflejos espinales. Pero los que nos dicen que el paciente en realidad tiene muerte encefálica es sobre todo la ausencia de los reflejos de tronco cerebral. Es decir, la pupila siempre tiene que reaccionar a la luz, hay ausencia de movimientos de los ojos al mover la cabeza, lo que se llama es unos ojos de muñeca, o sea, mueve como la muñeca al mover la cabeza, ¿no? Ausencia del reflejo oculovestibular, ¿ya? Hay ausencia de deglución, ausencia del reflejo de la tos. O sea, son reflejos que se localizan en tronco cerebral. Esos están ausentes. Y obviamente ausencia de respiración, como dice el doctor, ¿no? Muy bien, definitivamente es importante conocer acerca de este tema y también saber si es que se puede prevenir, por ejemplo, esta condición. Decíamos que a veces resulta de accidentes de tránsito, de paros cardíacos, pero algunos hábitos que uno pueda tener a lo largo de la vida podrían ayudar a prevenir una muerte cerebral en determinado momento, ¿o no? Yo creo que prevención de muerte cerebral es difícil hablar porque uno no sabe cuándo le va a ocurrir un accidente o si va a tener una hemorragia cerebral. Lo que podemos hacer, por ejemplo, evitar factores de riesgo, un accidente cerebrovascular, cuidarnos, pero eso es para un accidente cerebrovascular, ¿no? Pero no todos los accidentes cerebrovasculares nos van a llevar a una muerte encefálica, ¿no? Entonces es muy difícil prevenir. Muy bien, licenciada Baldín, el apoyo psicológico a los familiares, ¿cómo se determina que el familiar necesita de apoyo psicológico y de asistir a un especialista? Cuando la persona empieza a adoptar hábitos distintos, patrones distintos, ya las prioridades también son distintas. ¿Qué tipo de hábitos, por ejemplo? ¿Qué cambios? El tema del sueño, el consumo de alimentos, el poder sostener un ritmo de actividades usuales. Por ejemplo, tengo que pagar los medicamentos, tengo que pagar una serie de cosas, pero no estoy pensando en eso, estoy pensando en otros temas, ¿no? La mente tiene la capacidad de poder abstraerse y empezar a quedar, diríamos, más calma en otros momentos, cuando en realidad tengo que pensar en muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a cambiar tanto sus patrones, sí, es momento de tomar en cuenta que necesita tener un espacio de apoyo, un espacio donde se puedan abordar algunos temas, donde la persona pueda tranquilamente explayarse y sentir que no va a ser sancionada, juzgada, que no van a decirle de forma cruda, esto es así, como en muchas ocasiones los pacientes tienen ese temor, ¿no? Esa angustia de que la parte médica le pueda indicar lo que es correcto, no, que la persona no va a mejorar, pero esa angustia, ¿dónde la sacan? No hay ese espacio, y en esos casos sí es oportuno el apoyo en psicología, ¿no? Bueno, y en los próximos minutos usted nos contará acerca de las estrategias con las cuales se cuenta desde el área de la psicología para apoyar a los familiares que perdieron recientemente a un ser querido y no pueden superar, porque sin duda es una noticia, una situación muy compleja. Doctor Virués, los pacientes con muerte cerebral son candidatos para donar órganos, ¿cierto? Exactamente. Como decíamos, un paciente con muerte encefálica hace más de 400 años, lógicamente no había el soporte o los equipos como para mantenerlo en una terapia intensiva. Entonces, con el pasar del tiempo se logró identificar a estos pacientes con muerte encefálica, los cuales no recuperan la función, prácticamente están muertos, pero ofrecen esa oportunidad de que durante el tiempo que está su corazón todavía latiendo, se ha visto en otros países mediante, obviamente, el desarrollo de la ciencia, que pueden llegar a donar órganos, comenzando por los riñones, pueden donar hígado, bloque cardiopulmonar, páncreas, lo cual es una estrategia que sirve. En España, como mencionaba, que es el lugar más importante de trasplantes en el mundo,
la fuente más importante de los donantes son justamente la muerte encefálica. Todos los pacientes que desarrollan muerte encefálica después de un trauma craneoencefálico grave, de un ictus isquémico hemorrágico severo, pues pueden donar y ayudar a otras personas, ¿no? Lastimosamente esto tiene mucho que ver con la cultura y también con la educación. En España comenzaron con estos temas hace más de 50 años. En nuestro medio, yo siento personalmente que se podría hacer mucho más con la educación, porque muchas veces existe esa desconfianza por parte de los familiares con los médicos, pensando que tal vez nosotros estamos o inventando el diagnóstico en cierto caso, o provocando incluso hasta la muerte del paciente para que pueda donar, ¿no? Con un rédito incluso económico. No es esa la figura, nosotros no recibimos ningún tipo de incentivo en esa parte. La donación es completamente gratuita, ¿no? Como el Ministerio lo tiene establecido, y lógicamente sería bueno concientizar a nuestra población sobre esta posibilidad de donación de los pacientes. Bueno, las personas que quedan en muerte encefálica pueden ayudar a otras personas. Licenciada Bandín, sin duda el tema de educación juega un papel importante para lo que es la donación de órganos. También a veces el tema de creencias, incluso de ciertas religiones, y el aspecto psicológico es importante porque a veces en un momento tan doloroso, si el médico o alguien se acerca para hablar con el familiar y pedir que pueden donar órganos del ser que acaba de fallecer, sin duda tal vez es un impacto que lo podrían tomar incluso de manera negativa. ¿Cómo toma una persona que acaba de perder a un ser querido el tema de la donación de sus órganos? Ese primer momento va a ser siempre negativo, porque la persona, como mencionaba, al ver a su ser querido aparentemente con vida, todavía no logra concebir la idea de que ha fallecido. Entonces, ese primer momento es duro. Lo que se necesita es una explicación muy, muy clara. La persona preguntará probablemente muchas veces porque no termino de concebir la idea. Entonces, posterior a ese momento, donde aparece ese cierre simbólico, se despiden los otros familiares, los seres queridos. Posterior a ese momento recién se puede abordar el tema de lo que implica la donación de órganos, para que no exista esa situación donde todo está siendo tomado de una forma reacia y negativa. Ya cuando la donación de órganos puede ser un tema que se lo lleve a cabo, evidente, muchas veces sucede la persona que se retrae, ¿no? Se arrepiente, dice no, mejor no, quiero que sea enterrado así y que no lo toquen, que no lo abran, que no le hagan nada. Y ahí aparece nuevamente la misma figura, hacer otra vez ese cierre simbólico, otra vez la explicación, para que la idea de fin de vida llegue a concretarse propiamente, para que ese lazo termine de cerrarse y el concepto de fallecimiento quede muy claro. Y ya no existan especulaciones, no existan esperanzas algunas, y se pueda tener a ese ser querido en otro plano, no en un plano físico, sino en un plano distinto que seguirá en la familia en la medida que esté presente en los recuerdos. Muy bien. Doctora Cusicanqui, ¿existen otros diagnósticos que pueden confundirse con el diagnóstico de muerte cerebral, aparte de lo que ya habíamos mencionado, el estado de coma y el estado vegetativo? Claro, tenemos el estado de mínima conciencia, tenemos el síndrome de enclaustramiento. Una película muy famosa es, ¿no?, La escafandra y la mariposa, de este síndrome del enclaustramiento, ¿no? En realidad son otros diagnósticos. Ese síndrome, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos similares que tendría con la muerte cerebral? Por ejemplo, el paciente no tiene actividad motora, digamos, está totalmente paralítico de las 4 extremidades, incluso la cara, y solamente hay movimiento de los párpados, pero el paciente, o sea, está consciente, el paciente entiende todo. Incluso se ha hablado de escribir libros a través de los movimientos palpebrales, ¿no?, de estos pacientes. Muy bien. Cuando existe el diagnóstico de muerte cerebral, ¿cómo se llega a ese consenso tanto entre los familiares como los médicos de que es el momento de tal vez desinstalar esos aparatos artificiales que permiten que el paciente tenga respiración y tenga un latidos cardíacos, pese a que en realidad ya está muerto porque no tiene ningún tipo de actividad cerebral? En nuestro país, por ejemplo, ¿es algo legal poder desinstalar esos aparatos? ¿Quién decide? ¿Deciden los familiares? ¿Deciden los médicos? ¿Cómo se lleva a cabo? O sea, si hubiera, o sea, más educación y se podría todavía, porque la mayoría de los pacientes, o sea, que son diagnosticados por muerte cerebral, deberían ir a trasplante, como decía, para donación de órganos. Pero en nuestro medio no. El paciente entonces está con muerte cerebral, y ahí me imagino que el doctor debe tener el problema de quién, cuando avisa al paciente,
por ahí los familiares no quieren, digamos, que se les desinstale, que se desinstale. Es ese dilema de la desconexión, ¿no? Exactamente, muchas veces nos ha pasado y como mencionaba, cuando existe un trasfondo educativo tan importante como, insisto, España, que es el modelo a seguir en trasplantes, incluso la familia pide, ¿no? Se le explica que el paciente lastimosamente está progresando a muerte encefálica, que tiene el diagnóstico y la familia pide, ¿puede donar? ¿Qué puede donar? Hígado. Entonces es el trasfondo educativo muy importante. En nuestro medio, ¿qué hacemos? Pues hablamos con toda la familia y hablamos y explicamos cada uno de los detalles, ¿no? Como decíamos, de por qué el corazón sigue latiendo, por qué tal vez está un poco tibio, no está frío, ¿no? Que se asuma que un muerto tiene que tener pues una temperatura mucho más fría. Entonces lo que a mí particularmente igual me ha sucedido muchas veces por experiencia es tener que hablar con los familiares, introducirlos a la terapia intensiva y explicarles, ¿no? Justamente mostrarles que al desconectar la máquina el paciente no respira porque su cerebro ya no tiene función. Entonces, justamente como mencionaba bien la licenciada, es que tomen conciencia, que vean que es real la situación y poco a poco el corazón igual se va deteniendo y el paciente, bueno, prácticamente ya está con el diagnóstico de muerte encefálica y que ese corazón puede máximo mantenerse un par de días, ¿no? Después, esta parte es importante, de llegar al diagnóstico de muerte encefálica, se entrega el certificado de defunción. ¿Para qué? Justamente para, digamos, asegurar a los familiares que ya está muerto su familiar. Y después de eso recién se debe realizar la procuración, recién consultar si es que podría donar. Muy bien. Porque lógicamente para no caer en esa confusión de que los médicos están haciendo algo, desconectando para que sea donante. No, para que en muchas ocasiones los familiares se niegan a aceptar este diagnóstico, doctor Virués, y pretende mantener unos días más, un tiempo más en terapia intensiva con los métodos artificiales a los pacientes con muerte cerebral. Esto representa también un impacto económico importante para la familia si no se cuenta con un seguro de salud, por ejemplo. Claro que si terapia intensiva es un lugar caro, es un servicio caro aquí como en cualquier parte del mundo y no tiene sentido, ¿no? Tener a prácticamente un cadáver ahí recibiendo atención porque no va a recuperar. Estamos completamente seguros que no va a recuperar. Y es lo que sucede, muchas veces los familiares no pierden la esperanza y quieren continuar 3, 4, 5 días. Y bueno, sucede lo que todos esperamos, ¿no? Que su corazón se vaya deteniendo y finalmente se detenga. Y bueno, ya después los familiares puedan aceptar, ¿no? Llevárselo. ¿Usted puede darnos algún dato aproximado de cuánto significaría económicamente, tal vez un presupuesto diario, el mantener a un paciente en terapia intensiva cuando tiene muerte cerebral? ¿Y por qué estos costos son tan elevados? ¿A qué se debe? Claro que sí, terapia intensiva es un servicio caro por todos los equipos que se utilizan, bombas de infusión continua, tenemos ventiladores mecánicos, monitores multiparamétricos que están todo el tiempo monitorizando y ofreciéndonos información muy importante para el tratamiento. Y es por esto que el precio es, bueno, si hacíamos un estimado en bolivianos en nuestro medio, yo creo que ronda entre los 3.000 hasta 7.000 bolivianos por día, del día de terapia intensiva, pero esto es importante mencionar que los resultados que tenemos aquí también en La Paz, en los lugares que por lo menos yo conozco, son buenos. Prácticamente 3 de cada 4 pacientes que entran a terapia intensiva sobreviven. No se puede salvar lastimosamente a todos, uno fallece de los 4 y alguno de ellos también lo hace muerte encefálica, ¿no? Y justamente es importante socializar esta información porque lastimosamente nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Así es. Ya para finalizar, licenciada Bandín, pueda nombrarnos usted las estrategias que se manejan desde el área de psicología para ayudar y para brindar ese apoyo a los familiares que perdieron recientemente a un ser querido y su conclusión, sus recomendaciones finales respecto a ese tema. Sí. Bueno, primer punto, la contención emocional, que es sin duda importante. Posterior a eso, una explicación clara, ¿no? De todo lo que se ha generado y todos los pasos venideros, ¿no? En relación a los distintos temas. Y el tema de proyectos, actividades que estaban pendientes, que es algo muy usual, ¿no? Donde mi familiar quería hacer esto, él quería hacer esto. Muchas veces esos proyectos se los asume, alguien más los asume y los intenta replicar. Eso es algo muy doloroso porque la comparación va a ser constante y los resultados no van a ser los que se habían esperado, ¿no? Los que se habían idealizado. Entonces, ese es un punto que sí debe tomarse con mucha cautela. No revestir la información jamás. La información tiene que ser muy, muy clara y hablar de esa persona, que no se convierta en un tabú, que no se vuelva una persona que no se la nombra en casa, porque se genera angustia. Cuando eso sucede, la angustia se triplica, ¿no? Tiene que ser
un integrante más del hogar que está en una situación muy distinta, físicamente no nos acompaña, pero está ahí todavía, ¿no? A través de los recuerdos nuestros. Y a nivel de recomendación, como mencionaba la doctora, el doctor, no se puede prevenir una situación que pertenece a un tema tan incierto, pero sí se puede estar preparado para afrontar todas las contingencias que se puedan presentar de la mejor forma, y eso implica una comunicación, eso implica una educación, una investigación, un abordaje claro a los temas. Muy bien, gracias licenciada Bandín por todas esas recomendaciones. De seguro serán de gran ayuda para aquellas personas que están atravesando por una situación tan compleja como esta. Doctora Cusicanqui, doctor Virués, las conclusiones finales respecto al tema. Comenzamos con usted, doctora. Bueno, yo principalmente la conclusión para mí sería importante la educación. Trabajar mucho en la legislación para que se conozca más. Tenemos nosotros una legislación de donación, ¿no? Pero trabajar más para que se conozca más, que los centros hospitalarios ya tengan personas, digamos, indicadas para realizar el diagnóstico clínico, sobre todo de muerte cerebral, lo más antes posible, para que de esta manera incluso la donación de órganos se haga mucho más rápido, ¿no? Muy bien, doctor Virués. De igual manera concuerdo en la información y la educación a nuestra población, de que, como dijimos, no solamente existe la muerte cardíaca como todos lo concebimos, ¿no? Sino también la muerte neurológica o la muerte encefálica. Y la ventaja de esta es que nos permite, como se menciona, perdurar la vida de una persona a través de otras, a través de la donación, ¿no? Y esta es una estrategia que sí sirve, como decimos, que el trasplante es cuestión de ciencia, no de mitos, y muchas veces esto se ve limitado por la falta de conocimiento, como bien mencionamos hace unos momentos, el mencionar que una persona vaya a la tumba, no cuando fallezca, vaya a la tumba para que esos órganos, como decimos vulgarmente, se lo terminen comiendo los gusanos, pudiendo ir a otras personas, es algo que debemos considerar tal vez para lograr una mejor sobrevida en nuestro medio, ¿no? Muy bien, agradecemos la presencia esta noche de nuestros profesionales en el área de la salud, la doctora Cusicanqui, especialista en el área de neurología, el doctor Virués, especialista en lo que es medicina crítica y terapia intensiva, y por supuesto la licenciada Bandín, especialista en psicoanálisis y psicóloga clínica. Hasta otra oportunidad y gracias por su contribución en el programa, y esperamos haber despejado todas las dudas de nuestros televidentes respecto a ese tema que fue muerte cerebral. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.